¿Qué tal amigos? Pues en el capítulo anterior nos preguntábamos qué es lo que nos impide acceder a la vida eterna. Y la respuesta corta pues es la soberbia, el orgullo, nuestro egoísmo. Es esta decisión anti Dios que pretende que el corazón humano pues quede, que es como un trono, quede ocupado por un usurpador. Ah, como Dios es el que da la vida eterna a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, pues el usurpador solo puede dar la muerte. Entonces desviarte del propósito de Dios es la maldad. Y rechazar esta vida eterna que te ofrece Jesús, pues entonces te conduce a la codicia de lo que es lo material, que es aferrarte a esta vida que tiene como consecuencia una muerte. Todos podemos ver este tema de la muerte. Este tema es muy complicado de comunicar porque solamente en el cristianismo se ve como malo tener ídolos falsos, ser una persona idólatra. Un egoísta pues sigue anhelando la vida eterna de todas maneras. Entonces por eso se fabrica sus ídolos para ser recordado. Por eso las personas permiten que se hagan estatuas o se les ponga sus nombres a las calles o que se pongan sus fotos ya una vez que esta persona falleció para seguirla recordando. Pero ese recuerdo pues solo dura en realidad un par de generaciones y después terminas en el olvido. Sin embargo, pues es lo que sostiene este tema de la idolatría. Porque pues es inevitable ver que con el paso de los días nosotros nos vamos haciendo más grandes. Nuestro cuerpo empieza a decaer. Al principio de tus años, de tu vida, pues tu cuerpo es atractivo, fuerte, bonito, pero conforme pasan los años, pues vas viendo cómo tu sistema inmunológico ya no se regenera, se cae el cabello, algunas facciones te empiezan a salir arrugas, y entonces la gente invierte muchísimo dinero en tratamientos para mantener el cuerpo relativamente joven o atractivo, pero es inevitable que con el paso de los días se acerca cada vez más el día de tu muerte. Y entonces aquí viene la pregunta clave de este capítulo: ¿le tienes miedo a la muerte? Y es una pregunta muy incómoda. Esa no la haces normalmente en una cena, no la haces con tu familia, no se la preguntas a tu esposa o a tus papás. Nadie le pregunta a nadie si le tienes miedo a la muerte, y sin embargo es como ese reloj que está todo el tiempo eh, haciendo tic-tac en tu vida. Ah, eh, el miedo a la muerte, pues si alguien me hace esa pregunta, quizás le preguntaría por qué me la estás haciendo, hasta te sentirías atacado, te pondrías a la defensiva. Pero, y en realidad, si te pones a pensar, ah, cuando te asalta el temor a la muerte, entonces tratas como de distraer la atención porque pues es un momento muy incómodo. A nadie le gusta estar pensando que un día vas a morir. Y, y entonces, ¿qué haces? Que cuando te asalta esa pregunta buscas distraer tu atención. Y eso es lo que hace que distraigas tu atención en ídolos. Ah, y el problema también de pensar, imagínate que tú rechazas este regalo de Jesús, de tu vida eterna, y tú lo rechazas y entonces dices, pues como Dios puede o no ser una realidad y yo quiero vivir una vida fuera de Él, de sus ordenanzas, um, empiezas a convertir, digamos, la justicia en algo relativo, dices que es una opinión nada más, ¿no? Lo que es bueno o malo depende de la situación, de la circunstancia, depende de los valores de cada quien. Pues eh, al mismo tiempo, pues te dices, te dices a ti mismo que como la vida es corta y no sabes cuándo vas a morir, necesitas maximizarla y aprovechar todas las oportunidades de placer que te dé este mundo. Entonces, eso es lo que provoca que los ídolos tengan ciertas características que son uh, la estimulación de tus sentidos, ¿no? Puede ser el placer sexual, puede ser mirar la televisión todo el día, puede ser el teatro, puede ser estar componiendo música, incluso algunos símbolos religiosos pueden convertirse en falsos ídolos, ¿no? Como por ejemplo, podrías idolatrar a la Biblia en lugar de a Jesús, que es Dios, ¿no? O sea, todas aquellas cosas que te desvían de el propósito de tu vida se podrían convertir en falsos ídolos.
Lo peor es que muchos de estos ídolos son una especie de adicción, ¿no? De hecho, la codicia es un efecto de la idolatría, porque lo que tú codicias es el dinero y conviertes el dinero en un ídolo falso. Piensas que el dinero es la respuesta a todos tus problemas, pero en realidad Dios es la respuesta a tus problemas. Y nosotros, pues, estos ídolos tienen esta característica cuando ves su palabras, su origen etimológico, al menos en hebreo, eh, significan como algo que tiene un hedor como de muerte, como apestoso, como algo que huele muy mal, ¿no? Que está podrido. Y eso es en lo que en realidad son los ídolos, son engaños, ¿no? Que te desvían tu atención de ver la realidad. Una persona que está viendo, por ejemplo, pornografía, pues en realidad está evadiendo la realidad de que tiene que trabajar en su vida sexual, amorosa, que busca cierta intimidad y lo está evadiendo al estar viendo en su celular o en su televisión o en su computadora pornografía, ¿no? Y lo mismo pasa eh, con las sustancias, con el alcohol. A lo mejor hay algún tipo de enojo que no quieres enfrentar y tratas de atontarlo o adormecerlo mediante el alcoholismo. O sea, el alcoholismo es una forma de idolatría. Y lo mismo pasa con la pornografía, con las adicciones al dinero, que es la codicia. Fabricamos estos... Y ahora, los ídolos también son, digamos, el origen de muchas de las industrias en la vida, porque se basan en que alguien diseñe este tipo de trampas para crear adicción en los usuarios, en los clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú escuchas la palabra ícono, pues ícono también es una forma de decir ídolo, ¿no? Entonces, una televisora va a querer generar ídolos, los fabrica, porque de los ídolos forman idólatras postrados, ¿no? Y entonces así es como, por ejemplo, en los medios de comunicación, cuando creas este ídolo falso que puede ser un artista, un músico, un escritor, un poeta, pues va a tener, o en las mismas redes sociales, ¿no? Un influencer que quiere tener a su séquito de ídolos, de idólatras postrados. Entonces él tiene que construir esta imagen, fíjate, imagen, idea o ideología o ídolo, hasta un político puede convertirse en este falso ídolo, pues tiene que crear toda su serie de filosofías y de ideas alrededor de este ídolo que está fabricando para que estos idólatras postrados le den toda esa atención y esa atención pues significa dinero, significa poder, significa beneficios. Entonces tenemos personas que se benefician de convertirse en ídolos y al mismo tiempo el idólatra tiene esta fantasía de o este engaño de que algún día él se va a convertir en las características de su ídolo. Entonces se vuelven relaciones, ahora sí que está de moda la palabra tóxica, pero no, en realidad son relaciones insalubres basadas en los engaños de la idolatría. Y lo que es peor es que esa forma de relacionarte entre un idólatra postrado y su ídolo se mete en la manera en la que nos relacionamos con nuestros familiares o con tu esposa o con tu esposo, si eres mujer. Entonces empiezan a alterarse las relaciones y ya no son funcionales. Entonces tenemos al hombre que pone en un pedestal a su esposa, que no le toquen ni un pétalo, que no pueda ni molestarla ni nada, porque ella le provee el sexo, ¿no? O le provee esos placeres. Y entonces la única manera en la que puedes mantener una relación con esta persona es a través de convertirte en su idólatra. Y pues esto está diseñado con varios siglos, o sea, las novelas de estas románticas o las películas ya en este último siglo XX, ¿no? Cuando surgieron, pues van moldeando la manera en la que las personas esperan que ocurran estas relaciones, ¿no? Y las telenovelas, por ejemplo. Y, pero en realidad, pues estas son engaños, son cosas irreales, no son conforme al diseño de Dios. Y entonces tenemos personas que creen que
teniendo cuarzos o muñecas o plumas o pulseras, o hay gente que idolatra planetas. O sea, en el siglo XXI, pensando que estas eran prácticas de la idolatría de los dioses falsos de las mitologías griegas, pues el ser humano siempre ha seguido con esta idolatría en el siglo XXI. Pues les pongo el ejemplo. Hay gente que tiene como íconos o como ídolos a los futbolistas, a los cantantes. De hecho, hay programas que se llaman El Nuevo Ídolo, ¿no? O el ídolo americano, o el ídolo mexicano. Podrías poner en un pedestal a tus nietos, a tus hijos, como traer esta idea de que ellos de alguna manera te van a poder retribuir por todo lo que les das, te van a poder retribuir amor. No sé si te estás dando cuenta que la el origen de la idolatría pues es este miedo a la muerte, a caer en el olvido, que se deriva de vivir una vida sin Dios y querer que todas estas cosas materiales o personas que también van a morir sean la respuesta a tu insuficiencia, cuando el que te da la vida eterna pues es Jesús. Entonces, yo creo que este capítulo es el más largo del libro, creo, me parece, pero lo hice así de largo porque quería cerrarlo muy bien. Y al final la pregunta que hago es, ¿estamos en realidad postrados el día de hoy ante falsos ídolos? ¿Podríamos deshacernos de ellos? ¿Podríamos destruirlos? ¿Podríamos liberarnos de la esclavitud de la idolatría? ¿Será que esta realidad del siglo XXI, donde existen estos ídolos falsos que estoy describiendo, altere la verdadera realidad de lo que en realidad nos está pasando? ¿Y no será que porque estamos demasiado metidos en estas idolatrías nos engaña de realmente sacar la vida abundante para la que fuimos llamados, para la que fuimos creados? Entonces, pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo.